Solo deleitar, solo meditar, recordar. Señor, has sido tan bueno con nosotros. Saber que nosotros fuimos la razón de tu resurrección. Saber que nosotros fuimos la razón de tu muerte. Solo para perdonarnos a viles y sucios pecadores como nosotros. Tú pudiste haber creado un nuevo Adán, una nueva Eva, pero tú amas tu creación. Tú no eres un destructor, tú restauras. Y decidiste enviar al Hijo en favor de personas que no te adoraban, que no te amaban, que te maldecían, que incluso practicaban santería, hechiceros, drogadictos, adictos a la pornografía, ladrones, homicidas, sicarios, corruptos, estafadores, y mucho de eso éramos nosotros. Y todo por amor a nosotros. Y hoy podemos decir que tenemos vida en Cristo. Gracias, Señor, porque eso solamente lo hace tu amor. Permítenos deleitarnos en tu palabra el día de hoy y que podamos salir gozándonos en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, al libro de Lucas, capítulo número 24. Ahí en sus Biblias, por favor, hermanos, Lucas 24. Buenos días a todos, hermanos, en esta mañana. Un placer verles a cada uno de ustedes. Buenos días, visitantes. Un placer conocerlos. Voy a estar aquí con ustedes en este servicio. Y espero que en esta mañana no me esté haciendo viscos, hermanos, en este momento. Sé que nos levantamos muy temprano y valoro y agradezco mucho eso. Y si yo que soy pecador se lo reconozco, imagínese el Señor, hermanos, que estemos aquí. Él es la razón del por qué estamos aquí esta mañana. Así que deleitémonos, gocémonos, apuntemos, subrayemos nuestra Biblia, deleitémonos en la palabra de Dios que tendremos esta mañana, porque después de este alimento espiritual tendremos un alimento físico, hermanos, un buffet mejor que el del María Bonita, mejor que el de las cazuelas, que antes se llamaba así, mejor que el del Cielito Lindo. Yo no sé si hay gente que le gustaba ahí, hermanos, no sé. Mejor que el Denis, hermano Abraham. Mejor que esas cosas. Hay un buffet porque es comida casera, comida de hermanas que, híjole, hermanos, por eso estoy en estas carnes. Pero bueno, hermanos, yo llegué siendo talla 28 de pantalón, hermanos, y ahora ya le di la vuelta al mundo. Entonces, hermanos, gracias, hermanos. Vamos a Lucas 24, por favor. Vamos a leer versículos número 13 al 35. Esta es la perícopa que nosotros vamos a estar estudiando en esta mañana. El año pasado predicamos 24 del 1 al 12. Si usted se acuerda, vimos ese texto. Ahora vamos a ir del 13 al versículo 35. Van a decir, no, pastor, yo apenas me acuerdo del miércoles, ya quiere que me acuerde del año pasado. Pero bueno, hermanos, es la idea que vayamos conociendo las escrituras. Dice la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una de las peticiones constantes que los israelitas durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo habían pedido era que, para que ellos pudieran comprobar que Cristo era la persona que decía ser, era necesario para ellos que les diera señal. Siempre le decían a Jesús: Señor, si tú eres el Cristo, si tú eres quien había de venir, danos señal del cielo para que podamos creerte. Y Jesús, de forma contundente, les había dicho: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo había anticipado a estos judíos la señal más grande que ellos pudieran contemplar. Este era el sello del Mesías. Este era el sello de que Cristo era quien decía ser. Este era el sello. Esto es lo que hace a Jesús diferente de cualquier otro autodenominado Dios o cualquier Dios. Y la señal más grande, de la prueba, la evidencia de que Jesús era quien decía ser, es que Cristo se levantaría de entre los muertos, que la tumba quedaría vacía y que resucitaría con gran poder y gloria. Esta era la señal que Jesús les decía a ellos que ellos iban a ver como evidencia de que Él era quien dijo ser. Pero usted y yo conocemos la historia y sabemos que esa señal para ellos no fue suficiente. El rico un día le dijo a Abraham: envíame a Lázaro, a mi familia, para que testifique. Y Abraham le dijo: si no creen a los Moisés, si no creen a las escrituras, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levantara de los muertos y les dijera. Y hermanos amados, los judíos no creyeron en Jesús, aunque Él se levantó. Porque la dureza del corazón del hombre es tan grande que viendo con sus ojos, al mismo tiempo no ven. Y esto parece una paradoja gigantesca, porque puedes decir: bueno, tienen ojos, han visto la tumba vacía, han oído el testimonio de las mujeres. Las mujeres dijeron que vieron un ángel sentado en la piedra diciéndole que Jesús no estaba aquí, pero aún todavía muchos de ellos dudaban. Y quizá usted y yo hoy estamos aquí
regocijándonos porque hemos creído en la resurrección. Y usted y yo somos de esa parte de los que Juan dijo, de los dos bienaventurados, que Juan dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo formamos parte de esos bienaventurados porque con nuestros ojos físicos no necesitamos ver para haber creído. Y quizá nosotros podríamos ahorita juzgar o criticar la incredulidad del corazón de estos hombres que no creyeron a Cristo. Pero hermanos amados, muchas veces en nuestro corazón de igual forma se ha llenado de incredulidad ante aquellas cosas que nuestro entendimiento no comprende. Aún sabiendo que Cristo ha resucitado con gran poder y gran gloria, y gozándonos en esta mañana, creyendo esa maravillosa promesa, maravillosa historia, muchos de nosotros estamos sentados en estas bancas dudando de Dios en cosas circunstanciales que todavía no hemos podido entender. Creemos en la resurrección y en el poder de la resurrección, pero dudamos del poder de Dios en otras áreas de nuestras vidas. La incredulidad es algo muy evidente en cada uno de nosotros. Era esta incredulidad, esta incertidumbre, la que estos dos discípulos que salieron de Jerusalén camino a Emaús sentían en ese momento. Cuando Jesús murió por los romanos y fue sepultado en esa tumba prestada por José de Arimatea, las esperanzas de ellos se vinieron abajo. Su semblante ya no era el mismo semblante que cuando Jesús estaba con ellos. Y todavía se veía un rayito de esperanza. Mientras Jesús estaba en la cruz, el pueblo le gritaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, desciende, sálvate y sálvanos. Y Jesús no hizo nada de eso. Ellos esperaban que ese Jesús, al cual ellos le habían entregado su vida por 3 años, al cual le habían dedicado su vida como discípulos, fuera quien decía ser. Y ellos, cuando vieron que Jesús no resucitó, o en lo que ellos entendían que Jesús murió en ese sepulcro, que Jesús estaba ahí en esa cruz romana, ellos empezaron a dudar y se desilusionaron y empezaron a caminar a Emaús con una amplia tristeza. Pero la incredulidad de ellos tenía que ser confrontada por Cristo mismo. Y para que nosotros empecemos, hermanos, a ver la resurrección, no solamente como un evento histórico y como la esperanza en nuestras vidas, sino para que empecemos a confiar en el Señor, a lo largo de nuestra vida necesitamos tener un encuentro con Cristo también. Es el tema que estaremos viendo en esta sección, un encuentro con el Cristo resucitado. Es Cristo el que se aparece a ellos en este camino de Emaús para abrirles los ojos de su incredulidad. Y vamos a desarrollar este mensaje en 4 encabezados muy sencillos. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, un inesperado encuentro. Mira lo que dice 24, versículo 13 al versículo número 16. Dice el versículo 13, y aquí 2 de ellos, cuando dice 2 de ellos está hablando de los discípulos. He aquí 2 de ellos, 2 discípulos, iban al mismo día, el mismo día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieses. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mire la pregunta: ¿y por qué están tristes? Después del escándalo de la crucifixión, después de ver a su Señor siendo colgado en un madero, siendo colgado en la pena capital donde los romanos solían castigar a todos los malhechores o aquellos que se sublevaran al imperio romano, después de exhibir a Jesús públicamente, muriendo como si fuera un malhechor, un criminal, después de esperar a ver si algo sorprendente sucedía, no sucedió. Después Jesús fue sepultado y se enteran de que el cuerpo de Cristo no está, y estos caminantes de Emaús, estos 2 discípulos, abandonan Jerusalén y deciden regresar a la tierra o a la aldea llamada Emaús.
No nos dice el texto si ellos vivían en Emaús o a qué iban para allá. Lo que sí sabemos es que había una distancia de 60 estadios, lo que equivale a 12 kilómetros de distancia, una distancia en la que podían ir y venir, no tan fácilmente, no tan cortos de tiempo, pero no es una distancia extremadamente larga. En una caminata de un día fácilmente alguien podría llegar. Y estos hombres vienen desencajados. Estos hombres vienen sin esperanza. Estos hombres vienen completamente entristecidos y dice la escritura que ellos vienen hablando de las cosas que habían sucedido. No nos dice Lucas de qué estaban hablando, no nos dice Lucas cuál fue el tema de conversación, solamente Lucas nos dice que venían dialogando de lo que acababa de suceder. Y en ese camino hay un encuentro inesperado porque se aparece Jesucristo en medio de ellos. Sin embargo, dice el versículo número 16, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No podemos decir que a lo mejor Jesucristo tuviera una apariencia diferente que no le llegaron a reconocer. Hermanos, vamos a ver en los otros evangelios que Jesucristo se apareció a ellos y ellos pudieron percatarse de que el Señor era. Algunos teólogos, comentaristas dicen que el cuerpo de Cristo resucitado tendría algo distinto a lo que tuvo en su cuerpo humano y por eso no le pudieron reconocer. Pero hermanos, sinceramente, estos ojos velados no eran debido a que Cristo tuviera otra apariencia, sino que sus ojos estaban velados por la misma incredulidad que en ellos había. No podían imaginarse que la persona que vendría caminando con ellos era el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, pudo haber llegado y haberles dicho: hey, hermanos, aquí estoy, mírenme, ya he resucitado. Se los pudo haber dicho. Sin embargo, Jesús camina con ellos y les empieza a preguntar: ¿de qué cosas están hablando ustedes? No porque Cristo no supiera de qué estaban hablando, pero Cristo quería que ellos desnudaran su corazón y empezaran a ver lo que ellos eran capaces de decir en esa incredulidad. Y ellos empiezan en esa ceguera, en esa incredulidad, en esa manifestación, hermanos, de esa ignorancia que ellos tenían, van a empezarle a contar al Señor las cosas que habían sucedido. Y hermanos, quizá nosotros ahorita nos pueda sorprender la ceguera espiritual de estas personas. Quizá a nosotros nos pudiera sorprender la manera en la que ellos están velados. ¿Cómo es posible que no pudieran reconocer al Jesucristo si lo están viendo en ese caminante? ¿Cómo es posible que no hayan creído al anuncio de María y las mujeres o el anuncio de Pedro? ¿Cómo es posible que no pudieran haberse acordado de que Jesucristo les había dicho que iba a resucitar varias veces? Pero hermanos amados, esto no debe de sorprendernos, porque dice la escritura que también el mundo entero está en una ceguera espiritual. Dice la escritura que el Dios de este siglo ha entenebrecido, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y tú ves a los incrédulos con ojos literalmente, pero viendo no ven. Más, Cristo mismo dijo eso de la nación de Israel: para que viendo no vean y oyendo con los oídos no comprendan. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos visto por los ojos de la fe. No necesitamos haber visto a Cristo resucitado físicamente para haber creído, y somos de esos bienaventurados que dice el Evangelio de Juan. Pero si el mundo entero está cegado ante el Evangelio, y el mundo entero hoy en día y desde la resurrección hasta nuestros tiempos ha habido personas que han ido en contra de la resurrección de Cristo, que han defendido que Cristo no resucitó, han defendido por medio de argumentos, por medio de filosofías, por medio de estudios incluso científicos, históricos y geográficos, querer demostrar, querer comprobar que Cristo no ha resucitado. Hermanos, ellos están enceguecidos espiritualmente. Lamentablemente también muchos cristianos estamos enceguecidos espiritualmente cuando empezamos a dudar de Dios en cosas tan triviales y tan significantes. ¿Cómo podemos creer que Cristo resucitó de entre los muertos con el gran poder y gloria y no creer que Dios tenga poder para ayudarnos en situaciones adversas? Nosotros estamos igual que ellos. Quizá hemos creído en la resurrección, pero hemos dudado de Dios en otras áreas de nuestra vida. Porque lamentablemente nosotros pensamos que necesitamos ver. Y cuando no vemos, no entendemos. Y cuando no entendemos, dudamos. Y entonces empezamos a preguntarnos: ¿estará Dios entre nosotros o no?
¿Estará Dios escuchándome o no? Este encuentro inesperado de estos hombres, de estos discípulos con Jesús, era para ellos poder entender, y van a entender y van a llegar a comprender que Jesucristo era verdaderamente quien dijo ser. Hermanos amados, ¿usted cree que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios? Nuestra confianza en Él no descansa en lo que una religión o una denominación en particular nos ha enseñado. Nuestra esperanza y confianza en Él descansa en lo que Él ya ha revelado a través de su palabra y las obras que Él ya ha hecho. Y entonces estos caminantes empiezan a encontrarse con Cristo. Emaús, con un estado de ánimo cabizbajo. Mira el versículo 17. Y Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? La pregunta de Jesús es: yo quiero entender, quiero saber por qué vienen caminando con ese desencajo en sus rostros. ¿Por qué vienen caminando como personas que no tienen esperanza? Pareciera que sus ilusiones se les terminaron. Pareciera que su gozo se les acabó. Pareciera que su esperanza se terminó. Y Cristo quiere entender, quiere ver en ellos por qué vienen de esa manera, con ese semblante. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: una desesperanzadora conversación. Note lo que ellos le dicen a Jesús, versículo 18 en delante. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Nota que ellos están describiéndole al Señor. Obviamente no sabían que era Cristo el que estaba con ellos. Piensan que es un caminante más. Y Jesús les dice: ¿por qué están tristes? Y Cleofas, que es el nombre que Lucas identifica a uno de estos dos discípulos. No nos dice la Biblia más de Cleofas, no nos dice más acerca de su vida, ni en el pasado, ni después de la resurrección. Simplemente vemos un discípulo, un seguidor del Señor, que estaba quizá entre los 70 que habían sido enviados a evangelizar. No lo sabemos con certeza, pero se identifica como discípulo. Y Cleofas es el que le dice a este caminante supuesto: ¿eres el único forastero que está en Jerusalén y no has sabido de lo que ha pasado? Todos nos hemos enterado de lo que ha sucedido. Toda la ciudad sabe que había un hombre que se llamaba el Rey de los Judíos, que se autodenominaba el Mesías y que tuvo que ser colgado en un madero por causa de toda la multitud y fue condenado a la muerte. Dice Cleofas: es sorprendente que con semejante escándalo tú no sepas la noticia. Obviamente, hermanos, Jesús estaba haciéndose pasar por un forastero. Y Jesús les pregunta un poco más a fondo y les dice: no he escuchado yo de ello, pero cuéntanos, ¿qué cosas sucedieron? Cuéntame. Y entonces ellos empiezan a describirle al Señor acerca de Jesús. Pero note, hermanos, que la descripción de ellos no era a Jesús como el Mesías prometido. Mira el versículo 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios
y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mire acá, ellos le dicen a este supuesto caminante, pues mira, de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que era un buen profeta, poderoso en obras y en acciones, pero que fue crucificado y sentenciado a la muerte. No reconocieron a Jesús como su Señor. No reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, ni como el Mesías que habría de venir, sino reconocieron a Jesús como un judío moderno ortodoxo reconocería a Jesús como un buen profeta. Como referirte a Elías, como referirte o alguno de los otros profetas del Antiguo Testamento. Ellos dijeron, bueno, Jesús también era un profeta, un buen profeta, hacía buenas obras, buenas señales, pero hasta ahí. Su incredulidad los llevaba a dudar de la persona de Jesucristo. Venían desencajados porque ellos no podían creer, ellos no podían entender cómo su Mesías, cómo el Señor, cómo el ungido del Señor tendría que padecer bajo semejante muerte. Y es que si nos vamos a Deuteronomio, dice la Escritura que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Para ellos era chocante pensar que su Mesías, su libertador, la esperanza de su liberación, tuviera que morir en manos de la misma nación enemigo que, según ellos entendían, vendría a derrocarlos. Y dicen ellos, pues te cuento de un hombre llamado Jesús. Le seguí por 3 años en su ministerio. Vi hacer obras, grandes obras, pero le crucificaron y fue sentenciado a muerte. Murió como cualquier hombre muere. Murió como un malhechor. Qué duras palabras lo que están diciendo. Hermanos, Jesús estuvo 3 años enseñándoles quién era Él. Vieron las aguas calmarse al sonido de su voz. Vieron a Lázaro resucitar por boca de Él mismo. Vieron la obra que Él había hecho con leprosos, con endemoniados, con enfermos. Oyeron cuando fue bautizado, Él es el Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y fueron testigos de todas estas cosas, pero para ellos Jesús solamente era un profeta. No solo eso, mire el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, esto ya es el 3er día que esto aconteció. Wow. Esperábamos que Él fuera nuestro libertador. Pero nos equivocamos. No era quien dijo ser. Y nos sentimos defraudados. Hermanos, esta es la causa de su tristeza. Que ellos esperaban en Jesús, o esperaban que Jesús fuera quien dijo ser, pero la forma en que murió, la forma en la que padeció, lo que tuvo que afrontar, no lo entendieron. Y entonces sus expectativas de Cristo eran completamente distintas a lo que las Escrituras revelaban. ¿Cómo actuamos cuando las expectativas que tenemos de Dios no son como yo creo que son? ¿Cómo llegamos a pensar de Dios cuando lo que yo pienso que Dios tiene que hacer a mi favor, o las cosas que yo interpreto que tienen que ser, no suceden como yo las quiero o como yo las oré? ¿Cómo está nuestra actitud cuando le pedimos algo al Señor, cuando hemos orado por semanas, hemos orado por años, hemos orado por días? Se nos ha enseñado que si oramos el Señor puede contestar nuestras peticiones, pero cuando el Señor no contesta como yo lo esperaba, bajo mis expectativas, comenzamos a dudar y a desencajarnos y a perder el gozo porque pensamos que el Señor nos ha fallado. Ellos están decepcionados de la persona de Jesús en cuanto al tema de cómo murió. Hermanos, tú y yo sabemos que Cristo tiene gran poder y gran gloria y que Él es soberano, pero a veces nos comportamos como estos hombres. Cuando no se cumplen mis expectativas, comenzamos a dudar de lo que Dios puede hacer. Cristo
en muchas ocasiones les dijo que era necesario que estas cosas acontecieran. En 3 ocasiones, antes de la resurrección, antes de la entrega, Cristo les dijo 3 veces o 3 ocasiones y en otras distintas lo siguiente: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Tanto Cleofas como el otro discípulo tenían puesta su mirada en las cosas, en las circunstancias terrenales, tenían sus expectativas, tenían su propia interpretación de las Escrituras. Porque para los judíos ellos esperaban un Mesías que viniera a sentarse en el trono de David su padre, un trono terrenal, un reinado terrenal, derrocar a los romanos, derrocar a todos los enemigos de Israel y pusiera un gobierno perfecto. Ellos esperaban a un libertador político, pero ignoraban que este libertador no vendría a libertar al hombre de la esclavitud del hombre, sino vendría a libertar al hombre de la esclavitud del pecado mismo. Y dice Cleofas, añade, y esto ya ha pasado 3 días de que todo esto aconteció. Pero dice Cleofas todavía: aunque también me han asombrado unas mujeres que fueron al sepulcro en la mañana y dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús, que ángeles les dijeron que el Señor no había estado y dicen que Él vive, pero nosotros fuimos, muchos discípulos de nosotros fueron al sepulcro y sí, vimos que la tumba está vacía, pero el cuerpo no está, pero el cuerpo no se encuentra. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta realmente que ellos están presenciando, porque ellos han oído, se han enterado que esa tumba, ese sepulcro está vacía, y ni siquiera así pudieron recordar las palabras de Cristo. Digan de haber dicho, pues lo han de haber sacado por ahí. A lo mejor los guardas lo sacaron. Nuestros corazones son incrédulos a la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas todavía. Habiendo presenciado con nuestros ojos de la fe el gran poder de la resurrección, ¿todavía dudamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este momento? Todavía las circunstancias de afuera, la inestabilidad de las circunstancias de afuera, todavía lo que está sucediendo en el mundo, todavía nos desestabiliza emocionalmente. Cuando todo lo que está pasando en el mundo es algo que Cristo dijo que tenía que pasar. ¿Cómo se nos han olvidado a nosotros también sus palabras? La muerte de Cristo para ellos significó el final de toda esperanza. Sus expectativas no fueron satisfechas en su propia mente. Ahora, permítame hacerle unas preguntas a usted. ¿Cómo reacciona usted cuando las expectativas que usted tiene de algo que ha deseado o ha orado no salen como las espera? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Tu fe es firme y estable? ¿Tu semblante es el mismo? ¿Le glorificas y sigues creyendo en Dios de la misma manera? ¿Te gozas en la tribulación? ¿Te gozas en la adversidad? ¿Te gozas cuando estás pasando algo que tu mente no entiende? ¿Te deleitas en Dios cuando estás pasando por una situación que a lo mejor tú no comprendes por qué la estás pasando? ¿O estás como Cleofas y el otro discípulo, desencajado porque tus expectativas no fueron satisfechas, dudando como el pueblo de Israel dudaba de Dios? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros estamos 100% seguros y persuadidos de que Cristo está vivo. Creemos en su resurrección. Y la prueba de ello es porque estás aquí en esta mañana, te levantaste esta mañana. Pero ¿cómo puedes creer a un acontecimiento semejante y poner en duda el poder de Dios en algo material, en algo terrenal, en algo circunstancialmente intrascendente? ¿Cómo dejamos de mirar la tumba vacía para poner nuestra atención en las cosas que son intrascendentes y que para Dios todo eso es completamente posible? Hermanos amados, si Cristo venció la muerte, para Él todo es posible.
Si un día Él se levantó de entre los muertos, para Él todo es posible. Si un día Él resucitará a los que creyeron en Él, en el día postrero, para Él entonces todo es posible hoy. Todo es posible hoy. Aún esta declaración, esta desesperanzadora conversación, el Señor les da una respuesta contundente, y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. La respuesta de Cristo a la desesperanzadora conversación. Mire el versículo 25 al 27, hermanos, por favor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Término insensato equivale en griego a una palabra que significa ignorante o necio, y el segundo expresa la idea de algo que está endurecido, algo que es incapaz de entender. Estos hombres no solamente eran ignorantes, eran torpes, eran olvidadizos de mente. Cristo dice: ¿cómo son ustedes insensatos y tardos de corazón? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan creer a lo que las escrituras dicen? ¿Cómo es posible que ustedes crean a su percepción personal? ¿Cómo es posible que ustedes crean a tu idea y a lo que tú piensas que está conforme? ¿Cómo es posible que le creas más a tu pensamiento que a las mismas escrituras? Hermanos, Cristo los está reprendiendo por su incredulidad. Pero ¿no es esto lo que Jesús mismo había hecho en el pasado? Cuando no pudieron sacar un demonio, estaba en el monte de la transfiguración y no podían los otros 9 que estaban abajo sacando un demonio, y Cristo le dijo: oh insensatos de corazón, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿No dudaron del Señor también cuando se vino la tormenta en la barca? ¿No dudaron de la multiplicación de los panes y los peces? Hermanos amados, cuando las cosas nos salen como nosotros queremos, tendemos a dudar del poder de Dios. Ponemos en tela de juicio su fidelidad y ponemos en tela de juicio la veracidad de las escrituras. Pero Cristo les dice: todo esto que padecí, todo esto que sucedió, era necesario porque toda la Biblia contiene a Cristo en esencia. La Biblia, amados hermanos, es cristocéntrica. Y dice que comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras de Él decían. Me hubiera encantado que Lucas nos hubiera dicho qué les dijo. Que nos llevara desde el Antiguo Testamento y nos mostrara todo lo que las escrituras dicen de Cristo con más facilidad. Hermanos amados, cuando leemos la Biblia, no solamente leemos el Nuevo Testamento, leemos el Antiguo Testamento. Cristo está desde el Antiguo Testamento. En mis primeros años de estudiante recuerdo que un profesor que tenía de la clase de bibliología nos decía siempre esta frase: la Biblia es cristocéntrica. Lo malo es que muchos predicadores nunca mencionan a Cristo en sus sermones, pero la Biblia es cristocéntrica. Tú ves cualquier libro de las escrituras y hablas algo acerca de la redención, del plan de la redención. Cristo nos lo corrobora de esta manera. Entonces lo que Cristo tuvo que hacer para que estos discípulos volvieran en sí, este encuentro tuvo algo de fondo. Tenía que llevarlos a mirar las escrituras. Escúchame, querido hermano, cuando llegue la duda a nosotros, voltea a ver las escrituras. Entre más conozcas a Dios, tu fe será cada vez más firme. El día de ayer, ¿cuándo fue la hermana Aurelia en nuestra casa, hermano Gama? ¿Viernes? No me acuerdo, ya estoy viejo. Viernes. El viernes, mi esposo y yo estamos platicando de algunos asuntos familiares de nosotros y hablábamos de este tema.
Hablábamos acerca de que cuando uno le entrega su vida a Cristo, el trabajo que hacemos no es en vano. Y yo le podía decir a mi esposa con toda claridad, hoy en este preciso momento de mi vida, yo no tengo dudas de la fidelidad y de la gracia de Dios. Porque a medida que he ido leyendo la Escritura, a medida que la he ido incluso predicando desde el Antiguo Testamento, he podido ver una cosa: Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue mostrando su misericordia. Dios sigue tratando el pecado de la misma forma. Y yo puedo saber una cosa: Dios siempre cuida a su pueblo, aunque las circunstancias no sean favorables. Cuando conoces más a Dios, tu fe se fortalece cada vez más. Pero nos damos cuenta que estos hombres no conocían tanto a Jesús porque lo trataron como un profeta más. Olvidaron quién era Él, o no habían entendido aún quién era Él. Y todavía viendo, no vieron. Ahora este encuentro que los discípulos tuvieron va a marcar su vida para siempre. Y vamos a nuestro último encabezado: un encuentro que lo cambió todo. Mire versículo número 28, al versículo 35. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cómo estaban sus ojos antes, hermanos, caminando en Emaús? Dice que estaban velados. Ahora dice que sus ojos les fueron abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué fue lo que les abrió los ojos? Verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora Jesús se sentó con ellos a comer. Él hizo como que iba más lejos, como que era un caminante que todavía le quedaba tiempo de camino. Y estos hombres le dicen: mira, ya va anocheciendo, ya se está haciendo tarde, es peligroso para un caminante andar a altas horas de la noche. Quédate con nosotros y aquí vamos a comer algo. Y como era tradición occidental, cuando tú invitabas a alguien a tu casa, era ofrecerle alimento, lavarle sus pies, darle agua, y ven, el Señor se sienta con ellos, y la forma en la que el Señor partió el pan y lo bendijo, algo en ellos empezó a despertarse. Desde que venían en el camino con este hombre, no sabemos qué venían hablando, pero Lucas dice que les hablaba de Moisés y los profetas. Imagínate a Jesús dándoles un curso de teología sistemática inmediato. El mejor maestro de teología sistemática que puede existir, el mejor intérprete de toda la Biblia. Y venía con ellos, y dicen ellos: mientras veníamos, nuestro corazón iba ardiendo. Pero cuando llegaron y vieron la acción de partir el pan, sus ojos se dieron cuenta y le reconocieron. Pero en ese momento Jesús desapareció de sus vistas. Y su vida cambió por completo. La exposición de las Escrituras por parte de Cristo había vuelto a encender el corazón de ellos a una esperanza que ya no existía. Sus corazones ahora fueron afectados por Cristo. Su gozo fue devuelto, su fe se fortaleció. Pudieron ver con claridad que los padecimientos de su Señor eran necesarios para que sus almas fueran redimidas. Ahora ellos podían salir de la aldea. Y miren lo que dice el versículo número 33: y levantándose en la misma hora, no importa si estaba anocheciendo ya, no importa si ya habían caminado 12 kilómetros, dicen ellos: vamos a regresarnos otra vez para decirles a todos que Cristo sí resucitó como Él dijo.
Ahora su entendimiento se aclaró totalmente. Mira el contexto, hermano, literario, ahí en el versículo número 44, cuando Jesús se aparece ya a los 11. Y Él les dijo: estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió, ¿qué dice, hermanos? El entendimiento para que comprendieran que, mis hermanos, las escrituras. Esto fue lo que pasó con estos dos. Su entendimiento se aclaró. Sus ojos físicos estaban abiertos, siempre estuvieron abiertos, pero sus ojos espirituales estaban cerrados por completo. Hermanos amados, gloria a Dios, Cristo abrió nuestros ojos para creer en Él. No le creemos por evidencias científicas, aunque las hay. No le creemos por medio de evidencias geográficas o históricas, aunque las hay. Creemos porque nuestros entendimientos fueron iluminados por el designio de su voluntad. Como dijo el apóstol Pablo, para el hombre inconverso esto es locura, pero para nosotros esto es palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. Hermanos, alabemos a Dios porque tus ojos y los míos fueron abiertos. Y hoy estamos aquí creyendo que esa tumba está vacía. Y que nuestra esperanza cada día se mantiene con vida. No venimos entristecidos a nuestros hogares, a nuestra vida terrenal. Estamos esperando la venida de aquel que resucitó y que así como se fue vendrá por su pueblo que Él ha escogido por gracia. Cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado. Y no hablo de un encuentro personal de cara a cara, sino de una comunión lo suficientemente cercana que nos permita ver la vida de la manera en la que Cristo la ve. Necesitamos ver a Cristo para poder vivir en esta vida terrenal mientras Él regresa. Necesitamos vivir la resurrección. No solo recordar la resurrección, sino vivir por la resurrección para la gloria de nuestro Dios. El pueblo de Dios se goza, se deleita en que Cristo haya resucitado, porque así como Él resucitó, también nosotros lo haremos un día. Así que si alguno de ustedes en este momento le tiene miedo a la muerte, no temas. No temas a la muerte. No temáis a los que matan el cuerpo. El alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Por la gracia de Dios, nosotros no experimentaremos el infierno por la fe en Cristo. Ahora, quiero que vayamos a ver las palabras de Pablo, porque note que estos hombres, antes de ir a Pablo, estos hombres oyen, sus corazones se encienden, se enardecen, es como echarle combustible. Y el combustible para que su ánimo se creciera, hermanos, el combustible para que nuestra vida viva gozosamente, confiando en el Señor, aunque las circunstancias no sean favorables, el combustible para que nuestros corazones ardan para su gloria, son las Escrituras. Y si usted no las lee, y si usted no las conoce, usted va a vivir completamente desesperanzado. Iglesia, les exhorto con amor a que lean las Escrituras, a que se deleiten en las Escrituras, a que vivan las Escrituras, porque solamente estas palabras nos pueden hacer sabios para vivir. Solamente este manual nos puede ayudar a estar contentos mientras estamos en circunstancias adversas, porque aunque mi mente no entienda lo que Dios está haciendo, algo mi mente sí entiende por medio de la Biblia: Dios es soberano. Dios es soberano, y aún en los peores momentos Dios obra a favor de su pueblo. Pero no solamente eso, mira el versículo número
33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora estos hombres se convirtieron en testigos de lo que Cristo hizo. Ahora ellos salieron y compartieron a los 11 y a los demás, proclamando por la ciudad: Cristo vive, Cristo vive. Y es lo que nosotros podemos salir de las puertas de esta iglesia, al trabajo, a la escuela, a los vecinos, a las plazas, al hospital. Cristo vive, y si tú te arrepientes, vivirás con Él también. Eso es lo que un pueblo gozoso, agradecido hace. Habla de Cristo sin pena, sin vergüenza. Al contrario, es un privilegio hablar del Cristo resucitado. Es un privilegio estar delante de personas en una plaza con una bocina, con una voz altisonante, y que digan: mira, ese religioso, sí, pero soy un religioso, soy lo que ustedes quieran, pero Cristo vive y por eso yo vivo también. Deberíamos deleitarnos en ser testigos de Cristo a otros que no le conocen, a otros que están como estos hombres, velados por el Dios de este siglo. Acuérdate cómo estábamos tú y yo, hermanos, y ahora lo que somos en Cristo. Vivir por la resurrección nos hace entender que nada de lo que hagamos para Cristo es en vano. Mire las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, hermanos. Ya estamos concluyendo casi. 1 Corintios 15, hermanos. Deme unos minutitos rápidamente de su tiempo, que al cabo ahorita usted va a comer y se va a atascar y ni caso me va a hacer. Mire 1 Corintios 15. Es que dicen muchos: yo no desayuno tan temprano, le estoy despertando el hambre, hermanos. Mire 1 Corintios 15, hermanos. Rápidamente. Versículo 51. El contexto del capítulo 15 es la resurrección. Pablo está hablando de que Cristo resucitó. Dice Pablo: ¿cómo hay algunos de ustedes que enseñan que Cristo no resucitó? Si Cristo no resucitó, todo es vano. Y Pablo está hablando de la resurrección, corrigiendo un problema doctrinal que había en la iglesia de Corinto. Ahora mira el versículo 51. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos. Gloria a Dios, hermanos. A lo mejor no todos vamos a ver la muerte. A lo mejor Cristo viene hoy y no nos toca ver la muerte. Es un misterio, no sabemos cuándo. Pero dice Pablo: no todos dormiremos, pero algo sí tendremos todos los redimidos, todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Gloria a Dios. Voy a ver un día a la hermana Jero resucitar, a la hermana Gaby resucitar, a tus familiares en Cristo resucitar. Dice el versículo 52: los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está hablando de lo que vendrá cuando Cristo regrese. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto inmortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira la promesa en la resurrección. Así que, en conclusión, hermanos, estén firmes. ¿Cómo debemos estar en la luz de la resurrección? Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amado hermano, no te quejes por lo que no entiendes, no te quejes por lo que no comprendes, no dudes del poder de Dios por lo que vivas. Lo que hagamos para la gloria de Dios, sea en el sufrimiento, en la adversidad, en la tempestad, la obra de Dios no es en vano. Lo que usted haga para el Señor, querida iglesia, no es en vano. En la resurrección postrera veremos las grandes maravillas de haberle entregado nuestra vida a Cristo en la tierra. Y con esto yo me animaba el viernes. A veces uno se cansa y a veces uno dice: Señor, ya me cansé,
yo no veo resultados, a veces parece que no veo cómo esto va funcionando. Pero me doy cuenta de una cosa, hermanos, aunque los resultados no sean visibles a mis ojos, Dios no recompensará resultados, Dios recompensará la fidelidad de aquellos que le hayan servido. Todo lo que hagamos para Dios, iglesia, hermanos amados, no es en vano. En las manos del Cristo resucitado nada es en vano. Y concluyo con algunos pensamientos de este tema. Número 1, la incredulidad de nuestra vida se desarrolla cuando no podemos ver de manera visible la intervención y la ayuda de Dios en circunstancias difíciles. La incredulidad viene a nuestra vida cuando no podemos ver cómo es que Dios va a obrar en esta situación. Amados hermanos, hay veces que Dios obra de maneras que tú y yo nunca vamos a entender cómo fueron. Hay veces en las que Dios va a trabajar de maneras en las que tú ni te imaginabas que esto podía ser. A veces la ayuda de Dios viene de quien menos te lo esperas. Porque Dios no obra con los ojos visibles del hombre, Dios obra de maneras misteriosas. Pero no confiamos en las cosas misteriosas, confiamos en el Dios que hace posible cosas misteriosas. Dios dice: Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, no te centres en lo que no puedes ver, céntrate en aquel que por la fe puedes ver. Porque Él de una forma, aunque no sepas cómo, aunque no entiendas por qué, Él de una forma obrará haciendo su voluntad agradable y perfecta en la vida de los que Él ha escogido. Número 2, cuando tu fe se posicione en conocer a Dios mediante su palabra, puedes estar seguro que Dios no cambia. Tú ves a Dios en el Antiguo Testamento cuando estudias las Escrituras y ves que Dios es el mismo del Nuevo Testamento. Solamente que tenemos algo diferente a lo que ellos no tenían, que hace posible que tú y yo podamos vivir en victoria en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Tenemos un intercesor entre el Padre y nosotros, que cuando fallamos, Él nos perdona, que cuando pecamos, Él nos extiende su misericordia y su favor. Y por último, el Espíritu Santo, y eso te quiero llevar a Romanos 8, y ese te quiero llevar a Romanos 8. Romanos 8. Mira lo que dice ahí, hermanos. Capítulo 8 de Romanos. Ese Espíritu Santo que resucitó, mira el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, ustedes son deudores, no a la carne, para que no vivan conforme a la carne, porque si viven en la carne, morirán. Mas y por el Espíritu, ¿qué van a pasar con nuestras obras de la carne? Van a morir, y nosotros viviremos. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros y nos da la victoria por medio de su gracia para vencer las obras de la carne, el temor, la incertidumbre y la incredulidad que viene a nuestra vida. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti y en mí. Por eso tenemos una victoria segura. La resurrección nos recuerda, me recuerda, te recuerda que he tenido la victoria no solamente sobre la muerte, sino también sobre el pecado que batalla contra mi alma todos los días. Vivamos por la resurrección. Todos los días encontrémonos en ese altar con el Cristo resucitado. Puestos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor,
por habernos resucitado, por habernos dado nueva vida, Señor. Gracias.